El Ojo, por Mr. Screamington. En la ciudad costera de Arcadia, una pequeña localidad cuyo nombre apenas resuena en los mapas, la vida transcurría entre sombras y olas. Los habitantes, simples y reservados, no solían interesarse por los enigmas del mundo más allá de sus puertas. Sin embargo, en aquellos días de finales del otoño, un fenómeno inexplicable comenzó a acosar a uno de sus residentes, un hombre solitario y retraído de nombre Jonathan Merrick. Jonathan era un hombre de mediana edad, cuya figura se desvanecía en la multitud de una ciudad cuyo rostro era tan gris como sus propios pensamientos. Durante años se había dedicado a la investigación de las artes ocultas y sus estudios lo habían llevado a desenterrar antiguos tomos en las bibliotecas más polvorientas. No era hombre de tratar con la gente, sino con los susurros de un mundo que existía más allá de lo que los ojos humanos podían comprender. Una noche de noviembre, mientras el viento rugía en el océano y la niebla se cernía sobre Arcadia como una manta espesa, Jonathan observó algo que cambiaría su vida para siempre. Desde su ventana, una visión lejana y terrible comenzó a emerger de las profundidades de la oscuridad. No era una figura común, ni un ser tangible. Era un ojo gigantesco, de proporciones imposibles, suspendido en la nada como si el propio universo lo sostuviera. Su forma parecía intangible, casi irreal, como si existiera en un plano más allá de lo humano. No había párpado, solo una órbita luminosa que se expandía hacia un horizonte de sombras borrosas, tan vivas que parecía que podían moverse en cualquier momento. El iris vibraba con colores imposibles de nombrar, matices que parecían cambiar según los pensamientos más profundos de quien lo mirara. Era como si una tormenta cromática se desatara en su interior, girando en espirales que parecían devorar la luz, y en el centro, una pupila negra, abismal, que no solo miraba, sino que perforaba. Su mirada no se limitaba a los ojos, sino que atravesaba la carne, la mente y el alma con una intensidad abrasadora, dejando una sensación de vulnerabilidad extrema. No importaba dónde se encontrara la persona que veía, dentro de un edificio, en lo profundo de la noche o escondido en el rincón más oscuro de la mente. El ojo siempre estaba ahí. Se podía sentir como un calor invisible que pesaba sobre los hombros, como si un rayo ardiente apuntara directamente al corazón. Pero lo peor no era su omnipresencia, sino la burla que emanaba de él. Su mirada llevaba algo más que vigilancia. Había una chispa sutil, sardónica, como si el ojo se deleitara en la miseria de quien veía, como si disfrutara del terror que imponía. Era una burla silenciosa, una carcajada muda que resonaba en lo más profundo del ser, haciendo sentir diminuto, patético, irremediablemente expuesto. Cuando el ojo miraba, el tiempo parecía detenerse. La profundidad de su mirada era un pozo sin fondo, que susurraba verdades que ningún ser humano debería conocer. No parpadeaba, no se movía, pero hacía sentir como un insecto atrapado bajo una lupa, condenado a arder bajo su vigilancia incesante. Al principio Jonathan pensó que era un delirio, un juego de luces creado por la neblina o el cansancio acumulado. Pero cuando las noches siguientes trajeron la misma visión, persistente y fría, supo que algo más profundo se estaba gestando. Nadie más en Arcadia pudo ver ese ojo. Nadie, ni los transeúntes, ni los habitantes más cercanos, parecían notar la presencia de aquel ente monstruoso. Jonathan intentó compartir su angustia con los pocos amigos que aún le quedaban, pero sus palabras solo provocaron una mueca de incomodidad y risas nerviosas. El ojo no existía para ellos. Solo él lo veía, una aberración que lo observaba implacablemente, como si de alguna manera estuviera leyendo los más oscuros secretos de su alma. Con cada noche que pasaba, la visión se volvía más angustiante. El ojo parecía acercarse lentamente a la ciudad, un avance tan sutil que solo Jonathan podía percibirlo. En sus noches de insomnio, sintió que su mente se disolvía en un remolino de desesperación y terror. El ojo no solo observaba, comenzaba a influir en sus pensamientos, a distorsionar sus sueños, a susurrarle a través del viento cargado de sal y humedad. Le susurraba cosas tan horripilantes que la muerte comenzaba a parecer una dulce solución.
Desesperado, Jonathan se sumió en una vorágine de estudio, tratando de encontrar alguna explicación lógica para su creciente paranoia. Recurrió a los viejos textos arcanos, buscando señales que pudieran desentrañar el origen de esta abominación. Pero cuanto más investigaba, más se adentraba en un abismo insondable. Descubrió que no era el único ser que había sido tocado por esa mirada impía. En las páginas de antiguos manuscritos, encontró referencias a entidades que observaban a la humanidad desde el borde de la realidad, seres cuya presencia en la mente humana causaba locura y desesperación. Finalmente, una noche de luna oscura, después de semanas de insomnio y estrés, Jonathan salió al borde del acantilado que dominaba la ciudad. Los ecos de las olas contra las rocas resonaban en sus oídos, pero el ojo lo seguía, omnipresente, flotando sobre las aguas como un dios antiguo que aguardaba su sacrificio. Sin poder resistir más, Jonathan se lanzó hacia el abismo, esperando que el contacto con el mar y la muerte finalmente lo liberara del horror que lo atormentaba. Pero algo extraño sucedió. En el último momento, cuando sus pies abandonaron el suelo, el ojo pareció dilatarse en un resplandor cegador. Jonathan no cayó al mar. En su lugar se encontró suspendido en un vacío oscuro, sin peso ni forma. La ciudad de Arcadia ya no existía. El ojo inmenso e infinitamente lejano lo observaba desde un lugar más allá de las estrellas. El abismo lo rodeaba, lo absorbía, pero su visión no dejó de ser aguda ni un momento. El silencio absoluto lo envolvía y con ello la certeza de que su destino estaba sellado. ¿Estaba ahora libre o simplemente se había sumido en una nueva prisión, una aún más vasta y desconocida? En el vacío oscuro, Jonathan sintió que el tiempo y el espacio se desmoronaban a su alrededor, pero su conciencia permanecía intacta. Podía ver el ojo con una claridad insoportable, como si cada uno de sus pensamientos y temores más profundos fueran proyectados hacia él. Entonces, algo cambió. El ojo comenzó a parpadear, un movimiento lento y deliberado que desgarró la realidad a su alrededor, como si fuera un frágil papel. Cada parpadeo revelaba fragmentos de algo más allá de la comprensión humana. Ciudades imposibles que flotaban en geometrías retorcidas, océanos de sangre bajo cielos verdes, y criaturas de formas indescriptibles que se movían con una gracia macabra. Y luego llegó la revelación. Jonathan no era simplemente observado, él era el espectáculo, el entretenimiento. Todo su sufrimiento, su desesperación y su locura habían sido el propósito del ojo desde el principio. Los susurros que antes lo atormentaban comenzaron a convertirse en risas. No una, sino miles, un eco ensordecedor de voces que provenían de todas partes y de ninguna. Cada carcajada contenía palabras que no podía comprender, pero cuyo significado se clavaba en su alma como una aguja ardiente. Eres nuestro ahora. En un instante, su cuerpo comenzó a cambiar. Sus extremidades se estiraron y retorcieron. Su piel se agrietó como porcelana antigua y dejó entrever un resplandor oscuro debajo. Su rostro desapareció, absorbido por una máscara de sombras que devoraba su identidad. Era como si el ojo lo estuviera reescribiendo, despojándolo de su humanidad y moldeándolo en algo grotesco. Jonathan intentó gritar, pero no tenía boca. Su voz ahora se unía al coro de risas, resonando entre las incontables dimensiones que el ojo gobernaba. El vacío a su alrededor se transformó en un abismo interminable lleno de otros como él. Formas distorsionadas, almas arrancadas de sus mundos, todas atrapadas en un ciclo eterno de vigilancia y burla. Cada uno de ellos era un ojo más pequeño, girando en órbitas interminables alrededor del inmenso ojo central. Arcadia, la pequeña ciudad costera, seguía allí, pero el ojo había ganado un nuevo guardián. Al amanecer, los habitantes despertaron para descubrir algo extraño. Una figura oscura, inmóvil, flotando sobre el acantilado. Era inhumano, pero conservaba una vaga semejanza con Jonathan Merrick, como si su esencia hubiera sido estirada y congelada en una estatua retorcida. Y mientras los aldeanos lo observaban, incapaces de apartar la vista, sintieron algo. Una ligera presión en el aire, un peso invisible sobre sus almas, porque ahora
El ojo no necesitaba limitarse a un único espectador. Poco a poco, con cada día que pasaba, más habitantes de Arcadia comenzaron a notar algo en el horizonte, algo que los miraba con un hambre insondable. Jonathan no había escapado del ojo, se había convertido en su emisario, y con cada nueva mirada, el ojo se acercaba más, listo para devorar no solo a Arcadia, sino al mundo entero. Porque al final, no había un abismo al que temer. El abismo era el ojo, y cuando mirabas lo suficiente, el ojo siempre te devolvía la mirada. Hay conocimientos que deben permanecer enterrados, sellados en los oscuros pliegues del tiempo y el olvido. Las verdades arcanas no están destinadas a la humanidad, pues abrir esas puertas no trae comprensión ni sabiduría, sino condena. Jonathan lo supo demasiado tarde, y su error quedará como advertencia para todos aquellos que osen mirar más allá de los límites de lo permitido. El ojo nunca deja de verte. El ojo, por Mr. Screamington.